La red ferroviaria argentina era, hacia los años 30, una de las más importantes del mundo. En verdad, las empresas británicas habían realizado proezas arquitectónicas, obras de ingeniería asombrosas. Puentes, terraplenes, viaductos, tendidos de vías que sorteaban valles, cuestas, cordilleras y ríos caudalosos, sorprendían a los apacibles pobladores de provincias. El ferrocarril, decían, estaba haciendo la patria nueva, la gloria, la riqueza. Los ferrocarriles, tentáculos de un puerto que llevaba su influencia hacia las raíces de la patria, locomotoras que se alimentaban de bosques vírgenes, talando algarrobos, quebrachos, pinos y otras especies de lentísimo crecimiento, economías regionales que sucumbían a merced de productos manufacturados en Inglaterra, tarifas diferenciales que tenían un precio desde el interior a Buenos Aires y otro distinto hacia el interior. Los ferrocarriles, transitando la pampa húmeda, la Mesopotamia, las zonas vitivinícolas y los yacimientos mineros, pero dejando a la Patagonia a merced de su propia soledad. Un pingüe negocio que dibujó economías regionales y las dejó a merced de intermediarios porteños, en el mejor de los casos, y administradores europeos. Tiempos en que la carne, las frutas, los minerales, el trigo y el tanino se cotizaban en Londres. Mientras tanto, las producciones regionales favorecían a una clase social privilegiada desde el poder. Los trabajadores azucareros cobraban sus salarios en vales y bonos canjeables únicamente en las proveedurías de los ingenios azucareros. No había salario fijo, leyes sociales, sistemas de protección. Como si una absurda división del trabajo balcanizara a las provincias argentinas, el monocultivo se implantaba región por región. Las manzanas del Alto Valle del Río Negro se embarcaban por ferrocarril hasta el puerto de Buenos Aires, a pesar de que hacerlo por Bahía Blanca hubiera significado un considerable ahorro de tiempo y de fletes. Los minerales no se depuraban en los yacimientos y la lana patagónica se embarcaba sucia a la capital del imperio. Las protestas jamás llegaban a Buenos Aires, ni la de los obreros y trabajadores rurales, ni la de los propietarios de aquellas tierras devastadas por la discreción con que se manejaban los intereses antinacionales. Una situación que así vio y vivió desde adentro un maquinista ferroviario. Los ingleses en nuestro país no vinieron desde luego a hacer beneficencia, se establecieron aquí como parte de una gran empresa para sacar ganancias. Entonces había siempre una puja entre el Estado y los intereses británicos, que se expresaban fundamentalmente a través de los ferrocarriles. Con la vieja oligarquía, que había con quien había una comunión, creo,
perfecta, las tarifas se aumentaban a gusto de los británicos. Establecieron una tarifa diferencial, una tarifa que era menor cuando venía del interior a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, es decir, el lugar más cercano al Imperio Británico, pero que eran más caras cuando salían de Buenos Aires al interior. Es decir, nosotros en el interior pagamos las cosas más caras precisamente por las tarifas diferenciadas que habían conseguido los señores de las empresas inglesas. Había también otras empresas, había empresas francesas que tenían menos poder de decisión. Cuando llega Irigoyen en 1917, que entre otras cosas permite el mejor reglamento de trabajo que hemos tenido en el país nosotros, los obreros ferroviarios, empieza una época de diferencias sustanciales en el manejo tarifario. Irigoyen es duro para modificar las tarifas a piacere de los ingleses. Y hay una carta muy interesante en un libro que se llama La Unión Cívica Radical y los Ferrocarriles, evidentemente escrito por un nacional, en donde señala el representante más alto de la empresa en la Argentina, le señala a los señores accionistas de Gran Bretaña que evidentemente las cosas están cambiando y con este gobierno no vamos a poder tener el diálogo tan amable con aquella gente que era tan fina y tan buena. Claro, era buena porque no, lo que se vendía no era cosa que les pertenecía a ellos, sino nos pertenecía a los argentinos. En la Mesopotamia, el río Paraná era tierra de nadie, agosto de compañías colonizadoras, patria de capangas. En los obrajes misioneros, no lejos de las entonces inexplotadas cataratas del Iguazú, sin turistas a la vista, la mano de obra no tenía patria. El contrabando de trabajadores estaba a la orden del día. La frontera era tierra de nadie, y a uno y otro lado de las líneas divisorias, los aventureros eran eslabones de una larga cadena de intermediarios del sudor, del trabajo de obreros argentinos, brasileños y paraguayos. Algunas tierras entregadas a compañías colonizadoras comenzaban a poblarse de empeñosos inmigrantes. Así nacieron un ramillete de colonias como El Dorado y Montecarlo, que aportaron un poco de cordura en ese panorama de infamias. Los colonos trasplantaron a Misiones sus costumbres y tradiciones y desmontaron bosques para sembrar arroz y trigo, escuelas e iglesias, en medio de tiempos caros, difíciles de vivir. La carne valía 30 centavos el kilo. Y una persona trabajaba, ganaba $1 en el día y tenía comida para toda la familia. Valía 15 centavos un kilo de fideo, 15 centavos un kilo de pan, 2 litros de leche, 15 centavos, 30 centavos el kilo de leche, de carne, como le digo. Y un hombre ganaba unos 50 y comía toda la familia. Y bien comido.
El apotegma gobernar es poblar estaba en pleno apogeo. Las corrientes inmigratorias de comienzos de siglos, afincadas en toda la geografía argentina, estaba dando sus primeros frutos. En Mendoza, por ejemplo, habían conseguido transformar zonas desérticas en verdaderos oasis. Diques y obras de irrigación permitieron el crecimiento de la industria vitivinícola. Empresas de inmigrantes italianos, franceses y españoles que dedicaron varias generaciones al desarrollo de una industria integrada. Pero también aquí, la desprotección del trabajador era evidente, un mal que ya era constante en todas aquellas regiones donde se empleaban mano de obra temporaria, generalmente proveniente de otras provincias, mano de obra no calificada. Década del 30, todos los caminos conducían a Buenos Aires. Allí estaba el poder, la fama, el dinero, y allí ya se decía, atendía Dios. Porque en Buenos Aires, al decir de Ezequiel Martínez Estrada, los viejos y complejos problemas de la nacionalidad se transmutan en problemas teóricos, fáciles y de gran estilo. Conviértese en leve lo grave, lo desesperante en asuntos de tratar despacio, porque los problemas nacionales pasan a ser vistos condicionados por la urbe. Cuando se lo trae a la capital, el problema ha sido lisa y llanamente escamoteado. Claroscuros de un país que pese a todo crecía. Aunque muchos pretendieron talarle sus mejores brotes.